caballeros, damas, vamos a dar esta noche comienzo a nuestra disertación. Ciertamente, dentro de cada uno de nosotros hay un enigma que debe ser conocido. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? ¿Para qué? Estos interrogantes nos invitan a la reflexión. Si nos llegásemos a conocer a sí mismos, conoceríamos al mundo y al universo. Es pues necesario cumplir con la máxima de tal experimento: no te ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En la sabiduría de Anáhuac se habla sobre el Omeyoca, el lugar 2, donde todo es 2, para hacerse uno y saberse 2. Cuando uno investiga algo sobre eso que llaman Omeyoca, llega incuestionablemente al ombligo del universo. En realidad, de verdad, todo lo que surge de Omeyoca aparece en forma de esfera. Las esferas se desdoblan hacia afuera y luego se reinvierte hacia adentro hasta el punto de partida original, hacia el Omeyoca. Son revertibles las esferas, como bien dijera el licenciado presidente José López Portillo en su magistral obra titulada Don Q. Las esferas se multiplican hacia afuera, hacia adentro y hacia los lados, dice el ciudadano presidente López Portillo. Y así es, y así será. Se desdoblan las esferas para luego recogerse en sí mismas y disolverse en el Omeyoca. Nuestro mundo tierra surgió de Omeyoca como una esfera meramente mental. Se desdobló hasta aparecer en la forma física actual. Mucho más tarde en el tiempo, como quiera que las esferas son reversibles, nuestro mundo se recogerá hasta disolverse en el Omeyoca. Así lo enseña la doctrina de Quetzalcóatl, así lo comenta el ciudadano presidente José López Portillo en su magistral obra titulada Don Q. Conviene que nosotros analicemos estas cuestiones antes de entrar en el tema trascendental del superhombre. Partiendo de afirmaciones tan trascendentales, llegaremos a conclusiones
maravillosas. Obviamente, nuestro mundo, antes de aparecer en forma sensible, existió en las dimensiones superiores de la naturaleza del cosmos. Incuestionablemente, todo lo que es así será, incluyendo el organismo humano, puede procesarse en dimensiones superiores de la naturaleza antes de hacerse sensible en este mundo tridimensional de Euclides. Esto es precisamente lo que molesta tanto a la antropología materialista. No quiere entender los secuaces de Darwin y de Huxley, de Hegel y demás, que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Obviamente el punto matemático al moverse se convierte en línea. La línea al entrar en acción, al correrse a sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al girar sobre sí misma, se convierte en sólido. El sólido, a su vez, se transforma en hipersólido. Es un razonamiento correcto que molesta a los fanáticos de la dialéctica materialista. El punto matemático nos permite el razonamiento objetivo, mas si reemplazamos el punto matemático por el querido yo, entonces no comprenderemos el misterio de la creación. El yo no se vuelve entonces y hasta espantosamente ridículo. El yo es más que una suma de pasiones, odios, egoísmos, teoría, apetencias y temores, lujuria, ira, etc. Necesitamos en verdad ser sinceros en el análisis, buscar el camino de la verdad, cueste lo que cueste. Si aceptamos una tierra protoplasmática surgiendo entre el caos, estamos en buena posición para conocer eso que es la verdad. Obviamente, antes de que este mundo existiera como un simple protoplasma, hubo de desenvolverse las dimensiones superiores del universo. Y es que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Si nosotros nos concretásemos únicamente al mundo tridimensional de Euclides, caeríamos en la falsedad, quedaríamos embotellados en la dialéctica materialista. Aunque los chinos califiquen a los rusos de revisionistas, la cruda realidad de los hechos es que en Rusia ya la dialéctica además resulta extemporánea, pasó de moda. Ahora que investiga mejor, se ha llegado a descubrir el fondo vital del organismo humano. Se ha podido evidenciar claramente que el cuerpo físico no es todo. Tenemos un doble organismo. A este se ha denominado con un título muy especial: cuerpo bioplástico. Ese es su nombre. Se le ha fotografiado. Está en relación con el organismo vivo, ya fuera del organismo vivo.
Se está estudiando y como secuencia o corolario, la dialéctica materialista cayó hecha polvo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Amén. Preparando pues el tema para el superhombre prosigo. La primera raza que apareció sobre la faz de la tierra fue la raza protoplasmática. En materia de antropología nosotros aceptamos el protoplasma. No diga aquella pisante Hegel, buena como para un Molière y sus caricaturas. Nosotros aceptamos el protoplasma racial, la raza protoplasmática polar que otra viviera en el casquete polar del norte. Entonces la fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente. Los polos están en la zona ecuatorial y el Ecuador en los polos. Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del materialismo ateo, pero está debidamente comprobado hasta la saciedad gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos. Y en estos momentos, con horror están viendo los secuaces del materialismo cómo se derrumban sus utopías, cómo caen hechas polvo, cómo las torres aquellas de sus opiniones se vuelven ceniza y sufren demasiado porque adoran a Dios materia. Ha llegado la hora de que nosotros reflexionemos profundamente. Incuestionablemente, los hombres protoplasmáticos eran diferentes. Sería absurdo suponer que tuviesen la consistencia física actual. Si dijéramos que eran más bien de una sustancia gelatinosa protoplasmática, estoy seguro de que no mentirían. Que tuviesen otra forma de multiplicación de la especie, lo demuestra el organismo humano. Bien sabemos que las células se multiplican en nuestro organismo mediante la división celular. Y en alguna parte tuvimos que heredar ese sistema de multiplicación celular. Sí, en realidad, no podemos negar, lo heredamos de la raza protoplasmática. Aquellos organismos se dividían. Y el uno o dos, hasta tres vástagos, que podían seguir alimentándose con los pechos del padre y madre. Absurdo diría, bueno, para tener que decir absurdo a la célula viva que se multiplica de esa manera. Mucho más tarde en el tiempo surgieron los hiperbóreos, raza que se multiplicó mediante el sistema de brote o retoñación. Cualquier brote del organismo humano surgía en determinado instante y este seguía viviendo del padre madre. Al fin apareció la raza lemúrica en el continente Mu o de Ur, aceptado por Mr. Darwin. Dicho continente existía entre las poderosas aguas del Pacífico. La raza lemúrica era hermafrodita. Pruebas, demostraciones, las tienen ustedes, mis queridos amigos, en su mismo organismo. Bien sabemos nosotros que las tetillas del varón son glándulas mamarias atrofiadas. Bien sabemos que el clítoris en la mujer es un falus
atrofiado y recogido con ligamentos nerviosos. ¿Quieren más pruebas? Sería absurdo exigir más pruebas cuando las cargamos en el organismo humano. En el tiempo suceden cosas extraordinarias. Que se haya dividido la raza humana en sexos opuestos antes de la desaparición del continente lemúrico es algo que no podríamos en modo alguno rebatir. Las mismas escrituras hebraicas nos dicen que Adán vivía solo en el paraíso terrenal. Ese Adán de la mitología hebraica es tan solo un símbolo. Se refiere a la humanidad antigua. Antes de que la humanidad se hubiese dividido en sexos opuestos, existía el Adán sordo. Mas en verdad, Eva fue sacada de la costilla de Adán. No pensemos en una Eva antropomórfica, en una extraña mujer. No. Pensemos en el eterno femenino, incuestionablemente a través del tiempo. Los sexos se fueron dividiendo poco a poco. La reproducción en la memoria era por gemación, es cierto. Incuestionablemente el óvulo expedía siempre era expedido siempre del ovario. Era un huevo perfecto. Cuando se abría, surgía de allí una nueva criatura que tenía el poder de moverse de inmediato, el poder de caminar. Sin embargo, a través del curso de los siglos, fueron naciendo niños con un sexo más desarrollado que otro. Y pasaron edades enteras antes de que los sexos se hubiesen dividido. Cuando la humanidad se dividió en sexos opuestos, entonces fue necesaria la cooperación para crear. Antes de que se hubiese dividido en sexos opuestos, es obvio, todo el mundo lo puede entender, que el óvulo aquel que salía del ovario de la raza lemúrica venía fecundado maravillosamente, puesto que había salido de un organismo hermafrodita. Pero cuando la humanidad se dividió en sexos opuestos, ese óvulo ya salía sin fecundación. Entonces se hizo necesaria la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Por aquella época el sexo se consideraba sagrado. La raza humana realizaba larguísimos viajes por el continente lemúrico, guiada por sus dirigentes espirituales, hacia los templos donde debían recibir el sacramento sexual. Hombres y mujeres se apareaban en los patios sagrados de los templos de misterio, y el acto sexual se verificaba bajo la dirección de los sabios lemúricos. Nadie se hubiera atrevido en aquella época a realizar el acto sexual fuera del templo. La primera, la segunda y la tercera raza en realidad fueron razas de hombres en el sentido más trascendental de la palabra. El ser humano parlaba en el idioma universal y practicando ese idioma realizaba prodigios. Mediante el poder del verbo dominaba el fuego, al aire, a las aguas y a la tierra. Los sentidos de percepción no se habían atrofiado. Cuando el hombre levantaba la vista para mirar a las estrellas, veía a los mundos rodeados de una aureola muy especial. Y también veía a otras humanidades planetarias con las cuales se comunicaba telepáticamente. En aquella edad, todo ser humano podía percibir totalmente
más equivale a 5 millones y pico de tonalidades de color. Los oídos percibían sonidos que hoy para nosotros son inaudibles. Se usaban muchas vocales y consonantes, viejas tradiciones que hemos encontrado en obras antiquísimas. Nos dicen que los lemures usaban 300 consonantes y 51 vocales, es decir, poseían un poder ablativo superior. También tenían indudablemente sentidos desarrollados millones de veces mejor que nosotros. La raza lemúrica era perfecta en el sentido más completo de la palabra. Esa capacidad ablativa del lemur se perdió a través de los siglos, a medida que el ser humano se fue regenerando. Cuando los antropólogos o materialistas dicen que nosotros hemos llegado al máximo de la perfección en estos instantes, mienten de verdad. Se ve que no saben nada de antropología, que no han estudiado a fondo las piedras antiguas, los viejos manuscritos, las antiguas pirámides, nichos, sepulcros, etc., que existen por todas partes. Hay piedras como las que se encuentran en cierto lugar del Perú, donde está demostrado hasta la saciedad de que existieron civilizaciones millones de veces más poderosas que la nuestra, y en los tiempos mesozoicos. ¿Esto aceptar una antropología materialista? Jamás. Ellos no darían su brazo a torcer así porque sí. Pero hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos, cueste lo que cueste. Hay procesos evolutivos e involutivos. Si dijéramos que todo es evolución, mentiríamos, caeríamos en el dogma de la evolución. Existen también procesos involutivos. Demostraciones muchas. El germen que evoluciona es la prueba. Miremos nosotros cómo el tallo se va levantando milímetro a milímetro. Cómo se va desenvolviendo, cómo echa ramas, hojas. Eso es evolución. Miremoslo cuando da fruto. Cuánta belleza. He ahí la evolución. Pero más tarde el árbol se marchita, van cayendo las hojas, las flores se desvanecen como si fuesen tan solo un sueño, y aquí el árbol se convierte en un montón de leños. Eso es involución. Que acomodar la fuerza a los procesos involutivos dentro de nuestro tan querido dogma de la evolución es un absurdo. Necesitamos de una mente elástica, útil, capaz de pensar con claridad. No nos alejemos tanto del tema, volvamos al hombre de moda. Dicen que las 3 primeras razas fueron de hombre. Esto debe invitarnos a la reflexión. Desgraciadamente en la vida suceden cosas insólitas. Al final de la época lemúrica, los verdaderos hombres se degeneraron. Antes de la degeneración, repito lo que ya dije, aunque me vuelva cansón, que la reproducción se consideraba sagrada. Hombres y mujeres copulaban en los patios empedrados de los templos, sin llegar jamás a eso que en fisiología orgánica se conoce como espasmo u orgasmo. Es decir, no existía la eyaculación de semen,
Paracelso, en semis, está contenido todo en virtutis del fuego. Cualquier zoospermo maduro se escapaba de las glándulas endógenas para realizar una fecundación. Así se reproducían los seres humanos reales, los hombres verdaderos, antes de su degeneración. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por tradición. A través de los siglos heredamos este conocimiento gnóstico. No se había publicado, lo estamos publicando. Pero que no lo acepte la humanidad actual es apenas normal. Porque ese sistema de reproducción solo era utilizado por los verdaderos seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra. Amigos, no se escandalicen. Esta noche pienso hablarles a ustedes cosas terribles, pero les ruego, tengan paciencia, sepan escuchar. Estamos entre hombres y mujeres cultas. Creo firmemente que nos hemos reunido aquí con un solo propósito. ¿Sabe algo? Sí, y esta noche se va a saber, cueste lo que cueste. Los verdaderos seres humanos, repito, los de la Liguria, degeneraron al final de la última raza. Entonces se mezclaron con bestias. Horrible, pero cierto. Así nos lo dicen los viejos códices antiguos. Hay tradiciones del Tíbet, de la China, de la India. Hay piedra, hay monolito, hay códices que nos lo están afirmando. Y nosotros como estudiantes de antropología no podemos callarlo. Que se mezclaron los hombres y las bestias fue verdad. Esto sucedió naturalmente en épocas muy arcaicas de nuestro mundo, en el continente lemúrico. No es cuestión del hombre paleolítico, no. Más bien del hombre plioceno. El resultado de tales mezclas de hombre real con bestias de la naturaleza. La civilización atlante fue poderosa. Creció. Los hombres ahora esta vez en forma convencional. Tuvieron aviones atómicos. Corrientes se dirigieron a la luna, mucho antes de que nuestros astronautas pisaran la luna, ya los atlantes lo habían hecho. No es la primera vez que los seres humanos llegan a la luna, ya llegaron en el pasado. Si queremos ser los primeros, estamos ciertamente. El continente atlante surgió después de la Lemuria y se hundió en las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. La Lemuria todavía fue más grande que la Atlántica, ocupó todo el océano Índico y la Malasia y llegó hasta la misma Australia y por el sur avanzó hasta cerca donde hoy es Sudamérica. Pero desapareció el fondo de las olas a través de 10.000 años de terremotos incesantes. Cuando la Atlántida surgió del fondo del océano, ya la Lemuria estaba terminando. Amigos, los atlantes que siguieron a los lemures ya no fueron humanos en el sentido más completo de la palabra. Fueron simplemente animales intelectuales. Y de ellos venimos nosotros. Se hundió la Atlántida debido a una revolución de las leyes de la Tierra después de haber tenido una civilización nota. Tuvieron automóviles,
testimonios por energía ambientes, que así como podían navegar, podían también deslizarse sobre la tierra. Movían sus industrias con la fuerza nuclear, aprendieron a manejar la energía solar y tuvieron barcos volantes. De algunas piedras que se han encontrado en el Perú, se ha podido evidenciar por los testimonios aquí, que conocieron la ciencia de los trasplantes, lograron hasta trasplantar cerebros, también trasplantaron con éxito corazón, riñón, hígado, etc. Y no fallaron en sus trasplantes. Nosotros los años no hemos ido tan lejos. Hasta ahora los trasplantes no han sido un verdadero éxito. Sobre todo los trasplantes del corazón no han dado el resultado apetecido. Pocos son los que han podido sobrevivir a algunos años después de tales trasplantes. Pero los trasplantes no solamente trasplantaron corazones, sino hasta cerebros. Alturas a las cuales todavía no hemos llegado nosotros. Y sin embargo creemos que somos el centro de todas las civilizaciones pasadas y futuras. ¡Cuán equivocados estamos! Nosotros en realidad de verdad tenemos una civilización que ni es la última, ni será tampoco la primera. Obviamente debemos ser más revolucionarios en nuestra forma de pensar. Eso de creer que nuestra civilización es la más poderosa resulta falso. Todavía a estas horas de la vida nos estamos transportando carritos movidos con gasolina y nos creemos supercivilizados. Vale la pena que reflexionemos un poco. Somos descendientes de los atlantes. Los atlantes a su vez fueron descendientes de la mezcla de hombres y bestias. Me resulta un poco crudo esto que estoy diciendo, y a muchos no les gustan estas crudezas. Pero más vale ser franco, se ha engañado a la raza humana, se ha hecho un daño espantoso al decirse de que ya llegó al estado del hombre. En verdad yo grito con todas las fuerzas de mi alma que el hombre todavía no existe. Y no soy el único en gritar, lo gritan los mayas, y allá pusieron sus escritos hasta sobre los mismos mármoles invictos del Museo de Antropología en México, Distrito Federal. Recordemos a la obra magistral de López Portillo, aquel pasaje precioso cuando mucha gente se dirigieron a Quetzalcóatl diciéndole: Señor, Quetzalcóatl se acaba, Quetzalcóatl se acaba. Recordemos ese otro pasaje extraordinario y formidable que está escrito en la obra López Portillo, cuando alguien, hablando en pleno juicio contra Quetzalcóatl, dice: Quetzalcóatl no quería a Tula, Quetzalcóatl quería a los hombres, y los hombres no existen. Eso se dice en plena época de los toltecas y que lo he escrito en los códices para siempre. Por eso lo comenta también en su magistral obra el señor presidente José López Portillo. En realidad, de verdad, los hombres no existen. Estoy de acuerdo con lo que se dijo en aquella época. Ahora existe el animal intelectual, pero el animal intelectual no es el hombre. Si colocamos a un hombre frente a un animal intelectual, los tenemos físicamente parecidos, pero observemos sus procesos psicológicos, son diferentes. Una cosa son los procesos psicológicos del hombre
y otra cosa son los procesos psicológicos del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. En la Facultad de Medicina, un profesor dijo: nosotros somos mamíferos intelectuales. Los alumnos no protestaron, yo tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor. Si fuéramos hombres, no estaríamos matando los unos a otros en los campos de batalla. Si fuéramos hombres, no estaríamos asesinando a los delfines entre las borrascosas olas del océano. Si fuéramos hombres, no existirían los cazadores que se internan en las montañas para acabar con las criaturas de la naturaleza. Si fuéramos hombres, no seríamos ateos materialistas, enemigos del eterno. Si fuéramos hombres de verdad, en el sentido más completo de la palabra, no seríamos borrachos, ni adúlteros, ni fornicarios, ni asesinos, ni perversos. El hombre es el hombre. El hombre es el rey de la creación. Y si no somos nosotros reyes de nosotros mismos, mucho menos podemos ser reyes de la creación. No es concebible un rey que no sea rey de verdad. No es posible concebir un rey de la naturaleza que no sea rey de sí mismo. Si no somos capaces de manejar a los elementos, si no somos capaces de ordenar el fuego de los volcanes, o los huracanes, o las aguas tormentosas del océano, si no somos capaces de dominar los terremotos, no somos hombres, porque el hombre es el rey de la creación. Así pues, ¿somos reyes o no somos? Hasta ahora hemos demostrado que somos víctimas de las circunstancias. No somos reyes de la creación, tampoco somos reyes de sí mismos. Por lo tanto, el hombre, como dicen los viejos códices de Anáhuac, todavía no existe. Sin embargo, el sol en estos instantes está realizando un maravilloso experimento en el tubo de ensayo de la naturaleza. Quiere crear hombres. Durante la época tierra, cierto grupo de hombres fueron creados. Durante los primeros 8 siglos del cristianismo hubo una cosecha de hombres. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos instantes en que nos encontramos enfrentados ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía, el sol está haciendo un nuevo ensayo en el tubo del laboratorio de la naturaleza. Quiere crear hombres. Es el objetivo de toda raza. Él ha creado toda la raza para hacer su famoso experimento. Mas cuando una raza ya no sirve para tal experimento, es destruida de inmediato. Esta raza nuestra se ha vuelto terriblemente atea, materialista, fornicaria, espantosamente perversa y por lo tanto va a ser destruida, cueste lo que cueste. En realidad, de verdad, ha llegado el momento en que nosotros debemos cooperar con el sol para que surja el hombre en nosotros. Ante todo necesitamos de la disponibilidad del hombre. Es necesario que el hombre se forme dentro de nosotros como la mariposa dentro de la horuna. Tenemos los gérmenes para el hombre, están depositados en nuestras glándulas sexuales. Si nosotros cooperamos con el sol, esos gérmenes se desarrollarán y dentro de nosotros mismos, en las profundidades de nuestra psiquis, nacerá el hombre de verdad. Ante todo, si queremos que surja el hombre en nosotros, si queremos que esos gérmenes del hombre se desarrollen en nuestra constitución biológica y psicosomática, se hace necesario que aceptemos el sistema sexual de los hombres, el sistema
que tanto odian las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, esos que tanto abominan algunos místicos equivocados. El sistema de reproducción humana, como ya dije, es grandioso. Leía yo por ahí algo en Don Cook, la obra extraordinaria de nuestro señor presidente López Portillo. Decía lo siguiente: pedroso es ese camino que conduce a la fecundación. Perder o consumir tantos millones de esos perros para una sola fecundación. Yo creo que entre el derroche precisamente y la avaricia de fuerzas o poderes debemos meter la ley en la balanza. Eso hacían los lemures. Nunca llegaban a la eyaculación seminal. Repito, cualquier zoospermo podía escaparse en forma automática para hacer fecunda una matriz. Entonces, como resultado, existía el hombre verdadero, con poderes sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra. Parlaba en el verbo de luz que como un río de oro corre siempre bajo la selva espesa del sol. Era una época distinta, esa era la edad de los titanes, esos eran los tiempos en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. En esa época no existía ni lo mío ni lo tuyo, todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor ninguno. La humanidad era inocente y perfecta, practicada por los dioses de la aurora, y podía mandar a los elementos. Entonces las tempestades servían de alfombra para aquellos cosos que se movían imponentes sobre la paz de la tierra. Esa era la edad de oro, la edad de la luz, la edad del amor. En esa época no había guerra, odio y perversidades como las que hay ahora. En esa época el sol de la verdad lucía en toda mente y las rosas del espíritu se mostraban talantes y bellísimas en la orilla del camino. Todo estaba perfumado con espiritualidad. No había aparecido sobre este mundo desafortunado el materialismo ateo, ni el crimen, ni el delito, ni todas esas monstruosidades que hoy se ven por todas partes, por aquí, por allá, y acullá. Era la época de los titanes, era la época de los edenes, era la época de la verdadera felicidad auténtica. No existían fronteras, no existía el odio, todo era amor y se reverenciaba al sol por el poder que tiene darnos la vida. Se reverenciaba en la misma forma en que Zaratustra le adoraba, se reverenciaba en la misma forma en que los hijos de la Arcadia acostumbran a reverenciar los poderes creadores del universo. Era una época distinta, mis queridos amigos. Había verdadera dicha en todos los corazones, porque el hombre mandaba los elementos, vivía en los ricos palacios y no había hambre de las multitudes. Era la edad de los edenes milenarios. Mas cuando el ser humano comió del fruto prohibido que se le dijo, no comeréis, entonces se perdieron sus preciosas facultades, se encorvó, se volvió miserable, tuvo que andar de pródigo, de ciudad en ciudad. Abandonó el jardín de los especies, la simbólica tuve, el edén hebraico, y vino por todas partes sufriendo terriblemente hasta nuestros días. Por eso en la mitología hebraica se dice, trabajaréis con el
fusionarse con la divinidad. Esto me recuerda a José y María en el bíblico evangelio crístico, él como un carpintero para ganarse la vida. Esto me recuerda a muchos otros carpinteros de las distintas mitologías. Ciertamente se necesita ser un maestro de arte, un maestro de la gran obra, un hombre que en verdad esté dispuesto a sacrificarse, renunciando a los placeres de la bestialidad, para que pueda llegar un día a la unión con lo divinal. Cuando hablo de lo divinal no quiero referirme a un señor allá detrás de la nube lanzando rayos y centellas con triste hormiguero humano. Cuando hablo de divinidad quiero referirme a un Quetzalcóatl, al loco, unidad múltiple perfecta, a los principios inteligentes que gobiernan todo lo que es, ha sido y será. Obviamente podemos integrarnos con lo divinal si eliminamos de sí mismos el ego animal. En verdad que el ego animal existe dentro de cada uno de nosotros. Vuelvo a decir lo que antes dijera, es un manojo de odio, pasiones, envidia, ira, celos, etc. Eso es el yo. Si en verdad nosotros cometemos el error de reemplazar el punto matemático de la creación por el Cristo Hijo, obviamente ya no entenderíamos, repito, lo que es la creación. Necesitamos nosotros eliminar el ego, el yo, el mí mismo, acabar con nuestros defectos de tipo psicológico, si es que queremos algún día integrarnos con la divinidad. Primero hay que crear al hombre dentro de nosotros mismos y más tarde debemos crear dentro de nosotros mismos al superhombre. El superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal. Federico Nietzsche, hablando sobre el superhombre, dijo: ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. El superhombre de un reino de verdad está más allá de todos los códigos morales. Bien sabemos que la moralidad es hija de las costumbres y de los tiempos. Lo que en un tiempo fue moral, en otra época es inmoral. Lo que en un país puede ser moral, en otro país no lo es. Así pues que la moral es meramente convencional. Necesitamos de una ética revolucionaria. Necesitamos de la ética del superhombre. El hombre, después que se integra con lo divinal, indubitablemente adquiere los poderes que antes tuvieran los lemures. Cuando el hombre se integra con lo divinal, puede mandar al fuego, al aire, a las aguas y a la tierra. Cuando el hombre se integra con lo divinal, empuña la espada de la justicia cósmica para gobernar todas las fuerzas de la naturaleza. En el mundo han existido verdaderos superhombres. Todos presentimos en el fondo de nuestro corazón que algún día caminó sobre la faz de la tierra el superhombre. Todos presentimos la existencia del superhombre. Todos parece que llevamos en el fondo de nosotros mismos reminiscencias olvidadas del superhombre. Superhombre un Buda Gautama Sakyamuni. Superhombre un Moisés. Ese que pudiera mandar a los elementos de la naturaleza, ese que aterrorizó a los egipcios, ese que abrió las olas del Mar Rojo para que los israelitas atravesaran por aquí. Superhombre en realidad era un Quetzalcóatl, viva encarnación del Logos. Superhombre en realidad de verdad es aquel que fue un sabio como aquel que se conocía con el nombre de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, Dios y Vistetón. Hoy por hoy, seamos sinceros con nosotros mismos, somos vulnerables,
espontánea debería transformarlos, convertirlos en hombres verdaderos y mucho más tarde superhombres. Desgraciadamente, la humanidad se ha metido por el camino de la degeneración sexual. Hoy en día, la humanidad ha llegado al máximo de la degeneración. Bien saben ustedes que hay países donde el homosexualismo y el lesbianismo están legalizados, donde los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. También es muy cierto y de toda verdad que la degeneración es tan grande que hay países ya donde quieren legalizar hasta el mismísimo incesto. Por ese camino llegaría el día en que el padre se casaría con la hija y el hijo con la madre y el hermano con la hermana, etc. Eso llaman hoy en día los emancipación, civilización y no sé qué más. Los hogares se han desintegrado. Ahora la mujer por una parte y el hombre por la otra. Se ha perdido la unidad familiar y los vicios corren la raza hasta el tuétano de los huesos. La humanidad está involucionando espantosamente en estos tiempos y no hay duda de que a medida que esta humanidad evoluciona, también la tierra se precipita por el camino involutivo descendente. Los mares en estos momentos se hayan contaminado, multitud de especies están desapareciendo, la tierra se está esterilizando, se está convirtiendo toda en un desierto, la atmósfera está contaminada con el abominable smog. Muchas criaturas mueren diariamente debido al smog. Por donde quiera hay hambre y desolación, son millones los seres humanos que mueren cada año. Los terremotos se multiplican espantosamente y a todas estas hay un monstruo que viene a devorar la tierra. Quiero referirme a Barnard I, como lo llaman los astrónomos, o también Hercólogos. Es un mundo gigante. Un mundo mucho más grande que Júpiter. Se calcula que 6 veces más grande que Júpiter, el titán de los cielos. Se dirige hacia la órbita terrestre a velocidades extraordinarias. Los astrónomos lo están estudiando detalladamente. Se nos ha dicho que muy pronto llegará cerca de nuestro planeta Tierra. Cuando eso sea, habrán cataclismos tan tremendos como aquellos que acabaron con la Lemuria y con la Atlántida. Con el acercamiento del fuego, el fuego líquido del interior de la tierra saltará a la superficie y entonces se quemará en realidad de verdad todo aquello que tenga vida. En el máximo de acercamiento del polvo habrá una revolución de los ejes de la tierra, los mares cambiarán de directo, los continentes actuales donde vive esta humanidad perversa se hundirán entre las embravecidas olas del océano. Esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Esta civilización será destruida. Sin embargo, en Atlántida hubo sobrevivientes y en Lemuria también. Obviamente, de esta raza se han salvado algunos. Haber formado un pequeño núcleo de gentes de buena voluntad que se han llevado secretamente a determinado lugar del Pacífico. Un lugar colocado en cierto meridiano de longitud y latitud, donde nada acaecerá, porque la catástrofe no sucederá en la misma forma en todos los lugares del mundo. Esa raza selecta, la gente de buena voluntad, tendrá que pasar por muchos procesos de purificación
antes de que pueda servir de raíz para la futura gran raza. Quiero decirles a ustedes que la futura gran raza vivirá en tierras nuevas y bajo cielos nuevos. Quiero decirles que la futura gran raza habrá reconquistado la inocencia en la mente y en el corazón. Quiero decirles que la futura gran raza será de hombres verdaderos, de hombres que hayan en verdad surgido entre los mismos gérmenes que llevamos en nuestras glándulas endógenas sexuales. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Todos los libros sagrados de los tiempos antiguos nos hablan de la gran catástrofe que se avecina. Todos nos dicen que esta humanidad perversa perecerá por el fuego. Leamos cuidadosamente los libros de los mayas, leamos la Biblia antigua, leamos nosotros el Corán y los libros del Asia y podemos verificar lo que ya está profetizado. Obviamente lo que estoy diciendo no